Buenas piratas del cine, piratas del celuloide. Ayer se estrenó una película, ¿vale? En este caso os voy a hablar de un documental que creo que es la primera vez que se habla sobre este caso, sobre la empresa Ocean Gate, dirigida por Rockton Rust o Just o Kust o algo de eso, no me acuerdo muy bien del nombre. Soxton Rust o algo así, creo. Bueno, es el empresario que dirigió, ¿vale? A ver, me río, pero no tiene gracia. La empresa, si vosotros quisierais o fuerais ingenieros o biólogos o exploradores submarinos, fuerais buceadores o fuerais científicos o gente con papapasta gansa y tuvierais la elección en vuestra mano de querer ver el RMS Titanic, el Titanic, un barco que está naufragado a casi 4 kilómetros de profundidad, alejándose de Terranova, que Terranova es la costa del este de Canadá, en Santa Mónica bueno, estaréis viendo las imágenes. Era un tío visionario, ¿vale? El documental te cuenta para qué se hizo la empresa Ocean Gate, ese presidente, esa persona, Rockton, por qué decidió organizar esa empresa, para qué, sus motivos, qué es lo que ocultan detrás, porque en las noticias no te explican todo eso. Yo, cuando en el 2023, no sé si fue septiembre o octubre, cuando ocurrió esta tragedia, o a principios del 2023, 5 personas, un empresario y su hijo de 19 años, otro tío británico que era multimillonario y piloto o capitán de las fuerzas, bueno, no sé si era algo militar o era empresario de aviación o estas cosas, o de náutica, no me acuerdo ahora, gente, es que son muchas cosas las que te explican, más Naguiolet, que era un francés que se le llamaba Mr. Titanic porque era el mayor conocedor del naufragio del Titanic, el que más veces vivo, porque también está muerto, bajó a ver el Titanic, junto con James Cameron, con otros cineastas franceses, con biólogos, con empresas de submarinismo, con Ocean Gate, y salen familiares de ese tío, salen trabajadores que fueron miembros del Ocean Gate y fueron despedidos o se fueron por su propia mano de esa empresa a raíz de que rifirrafes, decisiones que Rockton no estaba de acuerdo y los echaba, porque era un tío, en el documental te lo pintan, un visionario, un inventor, que hizo un submarino, ¿vale? Chiquitín, de fibra de carbono. Eso era algo innovador, nunca antes había hecho un submarino pequeñín de fibra de carbono. Hicieron muchas inversiones de prueba una vez hecho el submarino, antes del submarino, con pruebas científicas y tal, a ver si soportaba la presión de casi 4 kilómetros de profundidad la fibra de carbono, ¿vale? Y acojona porque te pone en el documental, estos ruidos que suenan como golpes es o que se está moldeando a esa cierta presión o se está fracturando microfibras o fibras de esa fibra de carbono, que es una aleación muy moldeable, flexible, barata y sobre todo que es ligera. También te lo explican en el documental. Y todo empezó en el 2006. El tío ya se hizo empresario tal y tenía una idea en la cabeza. Me gustaría
porque él ya hizo inversiones con otras empresas de submarinismo, conoció ciertos tíos empresarios que también inventaban lo mismo, en las Bahamas, creo que en Latinoamérica, pero a baja distancia baja, 200 metros, 60 metros, como para meterte en cápsulas o en submarinos para ver el fondo marino. Pero este tío lo que quería era bajar hasta el Titanic, ¿vale? Para verlo, fotografiarlo, documentarlo y todo lo que os imaginéis. No coger cosas. Y bueno, te cuentan, desde que se formó la empresa hasta en el 2013, que empezó el concepto del Cyclops 1, que es este submarino pequeñín, blanco, del Ocean Gate. Todavía no existía la empresa, ¿vale? La empresa se creó en el 2016 o 18, creo. Y en el 2016 empezaron a los ingenieros que él contrataba para crear un submarino capacitado para bajar a cierta presión y ver el Titanic, el RMS Titanic. Y luego, a partir del 2018, hacer pruebas. Hasta que en el 2019 no hicieron la primera inmersión, ¿vale? El propio empresario del Ocean Gate, y crearon la empresa y salió todo bien, pero no al 100% era totalmente seguro el submarino. Hasta que ya hicieron, no sé si 80 y pico inmersiones, pero 5 de ellas, ¿vale? Ya con gente, eran 5 personas y tal. O sea, fueron 5 viajes. Hasta que en el quinto, de ahí viene el título del documental, Titán, la tragedia del Ocean Gate. Pues ocurrió lo que ocurrió. Con esas 5 personas bajaron y a 1400 metros de profundidad, 1,4 kilómetros, pues se produjo una pérdida, bueno, 16 minutos antes, una pérdida de comunicaciones con el submarino bajando desde la base central, que era un mini portaaviones. Bueno, era como un buque, pero transatlántico, de estos comerciales y tal, que ellos compraron con poca financiación, porque nadie les financiaba este proyecto, porque nadie creía que iba a salir bien, y acabó saliendo bien, pero por pocos años, lo que os digo, 5 o 6 años, pero durante 2 años, casi 3, esas 5 inmersiones con turistas, pero gente de pasta, o ingenieros, lo que os he dicho antes, o biólogos, o científicos, para bajar a ver el RMS Titanic. Y bueno, te cuentan la vida de detrás de ese empresario visionario. También te cuentan los ex trabajadores que tuvieron casos judiciales con la empresa Ocean Gate, que no llevó a ningún lado porque tenían poder, que no era seguro, que no iba a salir bien. La manera de dirigir la empresa de este tío pues era algo que solamente lo podían hacer los ególatras. Los ególatras es que o haces lo que yo digo, o catas mis órdenes o mis ideas para la empresa, o te piras fuera. Y algo narcisista, porque él quería cuanto más, mejor. Él lo quería todo ya, cuanto antes, más rápido, mejor. Hasta que ocurrió la desgracia. ¿Qué ocurrió? Perdieron la comunicación, se oyó una explosión muy fuerte. Los sonars de la NSAA, que es el Instituto Nacional Submarinista, algo así, bueno, de Estados Unidos, con hidromicrófonos, hidrógrafos y todo este rollo, que detectan sonidos, movimientos de icebergs, explosiones, plaquetas submarinas terrestres de terremotos, todo esto detectan, ¿vale? Con micros capacitados para ello. Y hasta 4 días después no descubrieron, bajando al Titanic, trozos de ese submarino, hasta que la hipótesis, todavía el sumario final no ha sido revelado, pero se esperaba y se espera y tal, que todo fue producido por la fibra de carbono, por no soportar esa presión,
hasta que... Es como si tú estás en un avión o en un parque de atracciones, sí, lo arreglas, lo reformas, tal, pero con el mismo material, y tú dices, pero tío, cambia la aleación porque va a ocurrir un día de estos una desgracia, hasta que ocurrió. Una rajita o 3 rajitas en una parte lateral del submarino produjo no una explosión hacia afuera, una implosión. Una implosión es una explosión hacia adentro, que todo se desintegra, o sea, hacia adentro, se absorbe hacia adentro. Es como si tú una lata la coges y la espachurras o la aplastas. Pues eso es una implosión y queda todo enlatado. Claramente los cadáveres no han sido encontrados ni se van a encontrar en la vida. A lo mejor un trocito de algún hueso quedará suelto, o de órganos o de tal, pero a esa presión ya os digo yo que no. Aparte dicen que para dentro de 20 años o menos, el Titanic, hay una bacteria que está devorando todo el caparazón, todo el armazón y toda la aleación de la que estaba hecha en su entonces, en 1900, el RMS Titanic. Lo está devorando y ese barco va a acabar cayéndose, se va a desplomar, se va a evaporizar y porque está, lo que es el Titanic está como en una colina submarina, ¿vale? Casi al borde, y una vez que ocurra eso se va a desprender hacia más para adentro, ¿vale? Esto va a ser imposible. A día de hoy se puede visitar el Titanic, si tienes pasta, sí. Si creas una empresa y todo el rollo, sí. Pero en documental te explican que ciertas agencias o ciertas agencias oficiales, ¿vale? Por biólogos, científicos, el gobierno, no está aprobada esa empresa para que esté capacitado ese proyecto para bajar a cierta profundidad, no es ilegal. Y este tío pues lo hizo, pero ya te sacan audios y cosas en el documental de que el tío decía comentarios como: si hace falta, hasta compro un diputado para que esto sea legal, o me aprueben esto, o no digan nada, para callar bocas, o esto lo voy a hacer a mi modus operandi, o esto tal. Vamos, es como si tú haces una empresa y empiezas a engañar a la gente, porque incluso para montar en esa expedición te hacían un contrato, ¿vale? De... ¿cómo se dice? O sea, que tu propia responsabilidad la firmas tú, no se va a hacer a cargo la empresa, y si ocurre lo que sea, pues nosotros no nos hacemos cargo, está bajo tu propia responsabilidad. Incluso la hija de este tío, el Mr. Titanic, que os he explicado que él era el hombre vivo más experto y que más veces había bajado al Titanic, no le pidieron disculpas ni nada, y a día de hoy no ha recibido ningún pésame ni nada, ¿vale? Y han pasado ya 3 años, 2 y medio. Y es un documental, Titán, la tragedia del Ocean Gate, muy interesante. Te enseña el lado B y el lado A. Lado A, lo que viste: un submarino ha desaparecido, pasan 4 días y encuentran trozos, una implosión producida por la presión y que acabaron pues muriendo esas 5 personas. Y Ocean Gate pues sigue existiendo a día de hoy la empresa, pero ya no hace esas expediciones, claramente, porque es ilegal en cierto modo. Pero lo que os he dicho, si queréis bajar al Titanic, tenéis que conseguir un certificado y una aprobación de esas agencias oficiales por el gobierno y por científicos, ingenieros y biólogos, de que está capacitado ese armazón, ese submarino, para bajar a cierta profundidad. Y el tío pues te lo pintan como que era ególatra y lo quería todo rápido, cuanto antes mejor, cuanto más. Todo... o sea, estaba mal hecho, pero habría que hacerlo, ganar pasta, crecer más y hacer más inmersiones, más expediciones. Pero lo acabó pagándolo caro. Igual que esas otras 4 personas lo acabaron pagando caro. Los familiares del padre y del hijo no han salido en el documental,
La hija de ese tío que era el mayor experto en el Titanic sí ha salido en el documental, ex trabajadores han salido en el documental y familiares no. Pero para que veáis que lo que hace el dinero al ser humano, por tener cuanto antes la ambición, pues lo acabas pagándolo caro. Y estas 5 personas, por ver al Titanic, acabaron pagando su propia tumba. Es muy fuerte. Ya sabemos que subir al Everest, que lo llamaban el Everest del submarinismo, tal, pues hay a veces que los riesgos se pagan caros, pero lo peor de todo es que no era 100% seguro bajar hasta abajo. Pero bueno, el tío, cabezón, ególatra, y le acabó pagando caro. Más 4 personas, gente. Un documental muy interesante, le voy a poner un 4 de 5. Es el primer documental que se habla sobre este caso, el Ocean Gate, y lo que acabó ocurriendo por ver el Titanic, gente. Está en Netflix, recién estrenadito, ¿vale? Sacado del horno. Y si os gustan los documentales dramáticos y thriller, pues aquí tenéis uno. Y si os gusta el Titanic, lo que esconde, las leyendas y tal, está interesante también este documental. Y si queréis saber más, la cara B de qué ocurrió detrás para llegar a la tragedia, en el documental os lo explican muy bien. Hasta más ver, gente. Y mucho cuidado, que hay a veces las decisiones que tomamos os pueden engañar. Porque esta empresa engañó a esa gente que pagó $100.000, porque es lo que valía el billete, para ver el Titanic. Pero no era 100% seguro. En cualquier momento iba a implosionar, hasta que acabó ocurriendo. Y sale gente como este influencer famoso que bajó en el penúltimo viaje en el submarino Cyclops 2 para ver el Titanic. Y él mismo sale llorando. Podía haber sido yo, pero por el destino o lo que sea, pues no era mi momento. Y al siguiente, que pasaron creo que 2 meses, acabó ocurriendo. Es muy fuerte, gente. Este documental te hace comer la cabeza. Hasta más ver, gente.